Empezamos con la presentación. Primero vamos a situarnos cómo va a ser la charla. En principio vamos a hablar de cómo va a estar conformada. Vamos a hablar primero de lo que es la situación macro en la Argentina, en líneas generales, y después sí vamos a ir al tema más específico, que es el tema de los ahorros y demás. Pero primero vamos a ver algunas cuestiones que es importante que ustedes conozcan y analicen, porque son cuestiones que nos van a afectar a todos en los próximos meses, ¿sí? Bueno, en principio veamos cómo afectó el coronavirus o cómo va a afectar al mundo, ¿sí? Fíjense ustedes que acá tenemos unas caídas del PBI bastante interesantes, sobre todo en los países más importantes. La verdad que si bien las caídas son muy pronunciadas, de hecho, de las más grandes que se han conocido, fíjense que para 2021 las estimaciones también son muy importantes con rebotes, y miren el tema de China con rebotes de hasta el 9%, ¿sí? Vamos un poquito a qué pasa en nuestro país. Bueno, en nuestro país la industria en líneas generales se cayó a pedazos, literalmente el promedio fue del 33%, pero hubo industrias muy importantes como la de automotores, por ejemplo, que cayó hasta casi un 90%. Como ustedes pueden ver, estas caídas son absolutamente obscenas y nunca vistas para un periodo de tiempo tan corto, ¿sí? De un mes a otro, prácticamente. Volviendo a la producción industrial, acá pueden ver la caída. Si bien nosotros no veníamos de una situación buena, sino que más bien veníamos de una situación bastante eh, indecisa, digamos, o sea, estábamos a veces mejor, a veces peor, pero bueno, indudablemente esta caída ha hecho que definitivamente todos los índices, como lo mostramos en este anterior, se hayan desplomado. Lo mismo, por ejemplo, pasó con el índice de la actividad de construcción. Fíjese usted que estamos en niveles de prácticamente de diciembre de 2001, una cosa absolutamente increíble. Fíjense la caída, ni siquiera en diciembre, cuando llegamos al pico, se dio una caída de esta naturaleza. O sea, literalmente la actividad de la construcción se paró en seco, ¿sí? No, hago un hincapié en este rubro porque, bueno, genera mucho empleo, ¿no? Obviamente eso hizo que las escrituras se fueran literalmente a cero. Si bien no venían muy bien y ya venían declinando desde las elecciones del año pasado, inclusive del año anterior, bueno, fíjense que ahora estamos literalmente en cero, ¿sí? ¿Qué pasa a nivel empresa? Bueno, acá tenemos la cantidad de cheques rechazados, que no es una situación que yo tenga memoria que se haya dado en algún momento. Tenemos prácticamente arriba de 200.000 cheques rechazados en abril, y mayo supongo que serán otro tanto también, algo que no se había generado en la historia, calculo yo. La verdad que esta situación ha hecho que las empresas estén literalmente colgados de una palmera, ¿sí? No hay manera de resistir un corte de la cadena de pagos tan grande, ¿no? Ahora, ¿qué hizo el gobierno para poder mitigar esta cadena de pagos semicortada? Bueno, indudablemente no hizo mucho. Fíjense ustedes, estos son los paquetes de medidas que han implementado los diferentes gobiernos de los diferentes países. Fíjense ustedes con respecto al PBI, cuál es el paquete que la Argentina ha destinado para ayudar a las empresas, ¿no? O sea, la verdad que un 2,5% es bastante poco. Entre las medidas fiscales y los programas de crédito, la verdad que comparado con otros países como Alemania, Italia, Francia, inclusive Estados Unidos es bastante más alto. O sea, la verdad que el paquete que tenemos en nuestro país es prácticamente cero. O sea, teniendo en cuenta que nosotros ya veníamos de una situación bastante mala, no es que el coronavirus nos agarra en una buena situación, ni mucho menos, sino que veníamos de una situación horrible. Y bueno, indudablemente que el gobierno no esté ayudando a las empresas en este momento no parece lógico. Un paquete de medidas tan bajo, la verdad que no tiene correlato con la situación que están viviendo las pymes en nuestro país. Obviamente que todas estas situaciones llevan a una expectativa del PBI de una caída brutal, ¿sí? En el mejor de los casos,
como esta estimación es obviamente del Banco Central, o sea, en el mejor de los casos estaremos en un 8,3, en el peor de los casos estaremos en un 15% abajo, ¿sí? Fíjense ustedes que esta situación no ha sido vista en ningún momento, ni siquiera en el 2001, donde la caída del PBI, el 2001-2002, la caída del PBI fue del prácticamente 11%. Yo creo que quizás este año estaríamos pasando esta medida, lo cual ya indica en la situación en la que estamos, o sea, básicamente con una caída peor que la del 2001-2002, ¿no? Con todas las consecuencias que ya nosotros sabemos. Fíjense en este caso, acá se puede ver otra estimación. Lo que más me interesaba de este cuadro es que nosotros podamos ver que nosotros veníamos de una situación, imagínense que los últimos 2 años, 2018-2019, ya eran horribles, o sea, esto definitivamente es algo increíblemente horrible, pero en los 8 años anteriores tampoco es que veníamos bien, o sea, veníamos alternando buenas y malas, un año sí, un año no, pero bueno, fíjense ustedes que prácticamente desde 2011 hasta 2019 fueron 9 años donde en promedio no crecimos nada, o sea, PBI real permaneció constante, lo cual es prácticamente una década perdida, ni hablar de esta situación de acá, ¿no? O sea, imagínense, la caída ya prácticamente nos lleva a niveles muchísimo peores, ¿sí? Por eso les decía que el gobierno anterior ya había dejado una economía muy dañada, por eso perdió las elecciones, y esta situación lo que hizo fue literalmente pegarle el golpe de gracia, digamos. Bueno, acá pueden ver lo que es otra situación que también se da, el tema de las cuentas fiscales, ¿sí? Como porcentaje del PBI, acá tenemos el déficit primario y el fiscal. El fiscal obviamente incluye los intereses, y fíjense ustedes que una de las pocas cosas que había hecho el gobierno anterior bien, que era bajar este déficit, básicamente lo bajó con el tema de las tarifas, ajustando un poco el tema de las tarifas y algunas cositas más. Había bajado prácticamente el déficit de manera sustentable hasta llegar a un valor más razonable, pero bueno, esta situación del coronavirus hizo que todo este esfuerzo generado acá en estos 2 años, si se quiere, se fuera al tacho y literalmente, o sea, volvamos a niveles peores que en el 2015, que ya eran realmente horribles, imagínense, un déficit fiscal absolutamente gigantesco. O sea, ya el primario es horrible, imagínense el fiscal, ¿no? Entonces, indudablemente, esta situación ha hecho que una de las pocas cosas, como les decía, que se habían hecho bien en el gobierno anterior, bueno, se vean afectadas definitivamente por este coronavirus, ¿no? Y la situación actual. ¿Por qué pasa esto? Bueno, básicamente, ¿y cómo nos agarran esta situación? Bueno, para poner un punto de comparación, si se quiere, con una crisis muy importante que pasó en nuestro país, podemos ver la que pasó en el 2001, ¿sí? Fíjense que en el 2001 el déficit fiscal estaba alrededor del 3%, ¿sí? Lo cual no era una medida muy grande, lo que pasa que veníamos ya de varios años de caída, y bueno, eso generó con un atraso cambiario muy importante, bueno, eso generó que con una mega devaluación pasemos de tener un déficit a tener un superávit, básicamente por un ajuste del tipo de cambio. Nosotros veníamos muy atrasados, pasamos de 1 a 4, ¿sí? Esta es la devaluación del 2001, y después bajamos de 4 a 2,7, ¿sí? Pero bueno, este salto gigantesco, fíjense, nos llevó a uno de los pocos momentos de la historia argentina donde tuvimos superávit, o sea, el resto del tiempo siempre estuvimos con déficit, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia con respecto al 2001 y por qué en 2001 estábamos mucho mejor para afrontar la crisis? Bueno, básicamente por esta cuestión que ustedes pueden ver acá, ¿sí? Esto es la cantidad de personas que cobran del Estado. Fíjense ustedes que en el 2001 eran 6 millones de personas y hoy estamos hablando de prácticamente 20 millones de personas, ¿sí? Este aumento de 3 veces la cantidad de personas que cobran del Estado hace que esta recuperación que se dio acá rápidamente, con gastos fácilmente manejables, bueno, ahora en esta situación de acá, ¿sí? Con toda esta maraña de gastos, va a ser muy difícil que se genere un rebote como este, sino imposible, y aparte partiendo de una base de mucho más abajo, ¿no? Porque nosotros acá tenemos un doble problema, digamos, que genera el déficit, ¿sí? Por un lado, tenemos la caída
de toda la recaudación. O sea, nosotros tenemos un doble efecto. Tenemos la caída de la recaudación y por otro lado, el déficit que se genera por la ayuda que el gobierno estaría dando a las empresas, que tampoco es mucha, pero bueno, la caída de la recaudación recién la estamos empezando a ver, pero va a ser muchísima este año, por lo tanto, va a haber que financiar este déficit de alguna manera, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que el déficit básicamente se puede financiar de tres maneras, si se quiere, ¿sí? La primera manera es emitiendo, ¿sí? O sea, que es lo que está haciendo el gobierno en estos momentos. La segunda manera es tomando deuda, ¿sí? Cosa que nosotros obviamente no podemos hacer, o sea que esa opción estaría cortada. Y la tercera, bueno, si se quería, sería utilizando las reservas, ¿sí? Bueno, que el gobierno ha venido utilizando también, pero bueno, mucho en menor medida, mucho en más medida ha venido devaluando, ¿sí? Como ustedes pueden ver, toda esta situación hace que, si bien estemos mal, o sea, comparado con otra crisis muy importante como la del 2001, creo que inclusive estamos peor para poder salir de esas crisis, ¿sí? Porque tenemos una carga, un lastre mucho más pesado que la que había en el 2001. Tengamos en cuenta que en el 2001 no había atraso en las tarifas, o sea, de hecho las tarifas estaban dolarizadas y estaban más que bien, no tenían la cantidad de empleados públicos que hay ahora, o sea, la verdad que no había inflación. Recuerden ustedes que nosotros pasamos prácticamente esta década, la década del 90, sin inflación. No solo que no teníamos inflación, sino que teníamos deflación. Nos venían a estudiar de otros lugares del mundo, pues no se podía entender cómo un país podía tener deflación 3 años seguidos. Bueno, esa era la situación en este momento. Nosotros, en este momento, ya venimos con inflación elevada de hace muchísimos años, una inflación promedio del 25 en los últimos años, lo cual es un disparate. Si acortamos los años, los últimos 3 años, esa inflación se dispara prácticamente al 40, lo cual hace que partamos de una base muchísimo peor que la del 2001. O sea que un rebote tipo en vez del 2001 es mucho menos factible en una situación como la que estamos. ¿Dónde se puede ver eso? Bueno, acá como les decía, acá nosotros tenemos las reservas internacionales, fíjense, de mayo a mayo, en un año lo que bajaron, el 36%, ¿sí? Básicamente se han perdido muchísimas reservas, lo que financiando un poco lo que es el gasto, y bueno, y otro poco que después vamos a ver adelante, que es la salida de depósitos de las personas que está siendo bastante importante también. Después vamos a ver que acá tienen una caída de los depósitos del sector privado, público y privado, prácticamente del 44%, ¿sí? Ahora después vamos a volver sobre eso. Pero bueno, obviamente acá se puede ver claramente cómo vienen cayendo las reservas de manera muy importante, ¿sí? Otro problema que tenemos, que nos agarra en una situación de reservas muy bajas, o sea, 43 millones de reservas con prácticamente 8 o 9 mil millones líquidas, hace que no tengamos poder de fuego para utilizar ese instrumento para financiar. O sea que prácticamente, si no podemos tomar deuda, no tenemos la reserva para utilizar, básicamente nos queda un solo camino, que es el de la emisión monetaria. Obviamente viene creciendo a pasos agigantados, o sea, la verdad que se calcula que al final de la pandemia se van a haber emitido 2 billones de pesos, lo cual eso obviamente en algún momento va a generar inflación. Ahora vamos a ir sobre ese tema, pero indudablemente duplicar la base monetaria en poco más de 6-7 meses va a ser una situación que va a poner muchísima, pero muchísima presión a lo que son digamos, a lo que es la inflación, ¿no? Ahora vamos a ir viendo cómo resolvemos esto. Bien, ¿qué es la Argentina? Bueno, para mí la Argentina es una Ferrari. Cuando googleé puse Ferrari, les juro que lo primero que me apareció es esto. O sea, la verdad que no es que sea menemista ni mucho menos, pero me causó gracia y por eso puse la foto. La verdad que de verdad considero yo que somos una Ferrari por todo el potencial que tenemos, por todas las características de nuestro país, ubicación, recursos y muchas cosas más. Pero bueno, lamentablemente esta Ferrari la maneja Chano, ¿sí? Entonces, por más buena que sea la Ferrari, indudablemente esto va a terminar mal. Definitivamente, ¿qué tan mal va a terminar? Bueno, ahora vamos a ver qué tan mal puede terminar. O sea, una Ferrari puede alcanzar una velocidad de 300 o 350 kilómetros por hora. No es lo mismo chocar a 350 kilómetros por hora que chocar
a 150 o a 100. ¿De qué va a depender? De que choquemos a 150 o que choquemos a 300, bueno, ahora lo vamos a ver, pero les puedo asegurar que vamos a chocar, definitivamente. Vamos a la situación, digamos, menos pensada, la menos probable, pero que es una situación al fin. Después vamos a volver sobre esta situación. La verdad que yo creo que esto definitivamente no va a pasar, existen muy pocas probabilidades de que esto pase, porque si eventualmente esto llegara a pasar, bueno, indudablemente iríamos a un modelo muy parecido al de Venezuela. ¿Por qué? Porque no tendríamos financiamiento externo, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Básicamente las reservas directamente quedarían simplemente para tratar de sostener lo que es el tema de las importaciones, por lo tanto las reservas tampoco quedarían para sostener el tipo de cambio y demás, y bueno, obviamente al no tener ningún tipo de red de contención y ponerse a emitir descontroladamente, eso nos llevaría indudablemente a todo lo que ya sabemos, desabastecimiento, o sea, hiperinflación, ahí sí iríamos a una hiperinflación directo con una corrida de depósitos monumental, corrida cambiaria, corrida bancaria. La verdad que ese sería el peor escenario del mundo. O sea, obviamente que yo considero que esto tiene un 5% de probabilidades, la verdad que no creo, está todo muy encaminado para que esto no pase, pero bueno, estamos en Argentina, ¿sí? En este país cualquier cosa puede pasar. Entonces, uno le deja este porcentaje como para decir, bueno, yo quiero creer y estoy convencido de que esta gente no tiene ni siquiera en la cabeza de ir a un default o nada parecido, porque como les diría, sería definitivamente un camino de no retorno. Por eso pongo este porcentaje. Ahora bien, como estamos en Argentina, aparecen estas cosas, ¿sí? Obviamente, una expropiación, bueno, más allá de la expropiación, y que no es la idea de la charla ponerse a discutir sobre esto, lo que no entiendo es el sentido de plantear una expropiación en un momento donde estás negociando el repago con los acreedores de la deuda. O sea, es como que en el mejor momento donde vos mejor letra tenés que hacer y tenés que dar confianza, porque obviamente del otro lado hay gente que no te cree nada, y bueno, y vos tenés que generar confianza. Si vos salís por la televisión diciendo que vas a expropiar una de las empresas exportadoras más grandes del país, y indudablemente eso no genera confianza. O sea, lo que me genera es una desconfianza absoluta, y digo, pero esta gente me está cargando, o sea, estamos tratando de salir, está todo arreglado, está todo encaminado para el default y me sale con una expropiación. La verdad que el 5% que consideraba hace 3 minutos, con una medida que salió de la nada, se convierte en 20. Pero, amo a la gente de Crónica, siempre meto algún cartel de ellos, no nos gusta llamar la ley de expropiación, nos gusta llamar la ley de rescate. Bueno, viste, considerando que no va a ser una expropiación, seguramente esto va a volver para atrás, quiero creer que va a privar el sentido común, esto va a volver para atrás, y bueno, volveremos a un porcentaje de entre el 5 y el 10% de una situación de default. O sea, la verdad que son números probabilísticos muy bajos, pero no dejan de ser probabilidades en contra que después vamos a volver, ¿sí? Vamos al otro 95% de probabilidades, ¿sí? ¿Qué es lo que más probable haya? ¿Es probable que haya una hiper? No, definitivamente la única manera de que haya una hiper para mí es si hay un default. Si hay un default, indudablemente vamos a una hiperinflación. Llamando, a ver, aclaro que es hiper para mí porque, bueno, según la bibliografía hay varias maneras de clasificarla. Para mí una hiperinflación es una inflación de 4 dígitos en un año, ¿sí? Arriba del 1000% anual, yo lo considero hiperinflación. Ahora, si vos me decís 100% no es hiper, o 400% no es hiper, y la verdad que sí, pero si quieren podemos llamarlo mega inflación y dejar hiperinflación para situaciones arriba de los 4 dígitos, ¿sí? Ahora bien, si bien no vamos a ir a una hiper, salvo esto que les decía del default, sí vamos a ir a una situación de inflación alta. A ver, como les decía anteriormente, somos una Ferrari, vamos a 300, 350 kilómetros por hora y vamos a chocar, ¿sí? ¿De qué va a depender de que choquemos a 300 o choquemos a 150? Mucho va a depender de esto que es tan importante en nuestro país, que es la inflación, ¿sí? ¿Y de qué va a depender la inflación? ¿De qué va a depender que la inflación sea de 2 dígitos o de 3? Y bueno, básicamente de estas cuestiones que vamos a ver acá, ¿sí?
Vamos a analizar una por una rápidamente para ver cuál de estas podría llegar a ser y si alguna de estas podría minorar el impacto de la inflación, digamos. A ver, empecemos con la política fiscal. Si se normaliza el déficit primario, ni bien se salga la emergencia. Bueno, obviamente esto es muy difícil de hacer por las cuestiones que ya vimos anteriormente. O sea, tenemos una masa, un conjunto, tenemos 20 millones de personas que viven del Estado, eso es muy difícil de tocar, tenemos tarifas atrasadas, ¿sí? Lo cual también es difícil. Tenemos caída de la recaudación, y la caída de la recaudación recién empieza, va a ser sostenida de acá a fin de año, por una simple razón. Muchas empresas que hoy están aguantando no van a poder seguir aguantando un mes más digamos, de cuarentena, y van a empezar a quebrar. Obviamente todas esas empresas que quiebran van a hacer menos ingresos, ¿sí? Y las empresas que quedan también les va a costar mucho pagar los impuestos. Por ende, la recaudación va a caer estrepitosamente, ¿sí? Si la recaudación cae estrepitosamente, más allá que podemos tener una ventaja por algún parate, digamos, en las importaciones, la verdad que va a ser muy difícil revertir la situación del déficit primario. O sea, eso yo no creo que se vaya a poder hacer este año. Quizás el año que viene, con algún tipo de rebote, o con algo de política monetaria. ¿Qué pasa con la política monetaria? Bueno, en este caso, ¿cómo va a ser el BCRA para absorber pesos? Como ya dijimos, o sea, lo que está haciendo este gobierno, básicamente para paliar la crisis y para financiar el déficit, es emitiendo de manera descontrolada. Obviamente en algún momento, hoy esa emisión obviamente no va a inflación, de hecho la inflación viene bajando en los últimos meses, y muchos me decían, bueno, Juan, la inflación está bajando, están emitiendo, pero está bajando. Bueno, la sola emisión no indica necesariamente inflación. Eso depende mucho de la demanda del dinero. O sea, si el gobierno puede emitir un montón, pero si emite, le da la plata a los bancos y los bancos no la prestan y se quedan con la plata, obviamente no va a haber ninguna inflación. O sea, la inflación se genera cuando el dinero empieza a circular, y cuando más rápido circula, más se espiraliza el tema de la inflación. Por eso es fundamental saber qué va a hacer el BCRA en este aspecto. ¿Sí? Nadie lo sabe, pero no hay muchas herramientas que el BCRA pueda utilizar para absorber pesos. La única herramienta que tiene el BCRA para absorber pesos es la de las tasas de interés. ¿Sí? Poner tasas de interés altas para que las personas eventualmente les interese hacer plazos fijos, o sea, una política muy similar a la que hizo Macri, pero bueno, obviamente, una de las pocas cosas buenas que había hecho este gobierno es bajar esa tasa de interés ridícula que había planteado Macri para absorber pesos y bajarla a niveles mucho más razonables para que las empresas se pudieran financiar. Ahora, nosotros tenemos que estamos saliendo de una pandemia con toda la industria destrozada, con las empresas casi quebradas, y vos vas a aumentar las tasas de interés. O sea, ¿qué va a pasar con el financiamiento de esas empresas? Porque si vos aumentás la tasa de interés de los plazos fijos, te aumentan todas las tasas de interés pasivas, o sea, y activas. Por lo tanto, en ese caso, las empresas que quisieran ir a pedir financiamiento, o sea, lo tendrían que hacer a tasas muy altas, otra vez con el mismo problema y con todo lo que eso implica para las empresas, ¿no? Entonces, acá hay un signo de interrogación, y bueno, o sea, cuanto más pueda absorber el Banco Central, el BCRA, pesos del mercado, bueno, menos va a ser el impacto en la inflación. Ahí no vamos a poder saber qué va a hacer, pero bueno, muchas opciones no tiene, y es bastante fácil determinar. ¿Qué pasa con la política cambiaria? Bueno, otro interrogante más. Obviamente que, si bien el tipo de cambio no está tan atrasado, indudablemente el gobierno por ahí se podría haber tentado en algún momento de devaluar, ¿sí? Recuerden ustedes que nosotros tenemos muchos tipos de cambio, y hay algunos tipos de cambio que están excesivamente elevados comparados con el tipo de cambio oficial. Eso hace que estas situaciones le generen mucha presión al oficial, ¿sí? Tener un contado con liquidación, un dólar MEP, a un 60% más alto que el oficial, implica una cierta presión para la suba del oficial. A eso hay que sumarle todas las restricciones que están empezando a tener las personas que quieren acceder al oficial. O sea, típico caso es el tema de los importadores, que ya prácticamente
son muy pocos los que pueden acceder al oficial, entonces un importador, si no puede acceder al dólar oficial, va a ir al dólar MEP, o al contado con liquidación, que está 60% más caro. Por lo tanto, ese importador, cuando importe los productos, ese aumento, digamos, en el precio de los productos vía cambio o tipo de cambio, los va a volcar indudablemente en los precios, ¿sí? Eso probablemente genere más inflación, pero bueno, ahí hay que ver cómo va a ser el gobierno, si va a ser una devaluación importante o se va a seguir manteniendo en estos ranguitos de devaluación chiquita, digamos, y sostenida a lo largo del tiempo, y siempre y cuando no se le dispare la inflación, porque acá cuando se empieza a disparar la inflación también se va a disparar el tipo de cambio. Bueno, ahí empieza una dinámica que después es prácticamente imposible de parar. Bueno, ¿qué pasa con la política de deuda? Bueno, obviamente eso ya lo vimos. A ver, damos por sentado que esto no va a pasar, que se va a arreglar, que no va a haber cesación de pagos, y bueno, eso indudablemente ni siquiera lo tenemos en cuenta, porque si no tenemos hiper directamente, así que eso no vamos a perder mucho más tiempo. La política de precios, bueno, que no se genere olla de presión. Básicamente todo esto de precios cuidados, tarifas atrasadas y demás, genera problemas después de abastecimiento, ¿sí? Esto ya lo vivimos, y la verdad que atrasar los precios para pasar un determinado momento, después implica que esos precios se ajusten de golpe, y bueno, eso puede generar algún pico de inflación también. Por eso hay que ver cómo el gobierno maneja esta política, pero generalmente lo ha hecho de manera muy mala, por lo tanto quiero creer que no va a poder, salvo que hayan aprendido a hacerlo, pero no creo que este gobierno, o sea, salga del precios cuidado, de la hora 12 y las tarifas congeladas que utilizó siempre y tan buenos resultados electorales le dio, ¿no? Y obviamente, programa económico no hay ni va a haber. O sea, esto de salida ordenada no existe. O sea, la verdad que no hubo plan económico que yo conozca en los últimos 30 años. O sea, de hecho no conocí ningún plan económico de ningún gobierno. Por lo tanto, acá no hay definitivamente ninguna idea ni nada de, de plantear siquiera una salida ordenada, ni cómo, ni nada. Esto se va viendo el día a día, el momento a momento, y bueno, indudablemente eso nos va llevando a ir apagando incendios de corto plazo y no resolviendo los problemas de fondo, por lo tanto los incendios se van a seguir generando. Bueno, como ustedes pueden ver, de todas estas cuestiones hay dos que son una incógnita, el resto directamente no son viables, por ende el gobierno está muy, muy condicionado en el tema del manejo de la inflación. Así que si ustedes me dicen a qué inflación vamos, no este año, porque este año obviamente, como les decía, o sea, el dinero no está circulando por dos razones. Primero, que los bancos no lo están prestando, y segundo, que las personas tampoco están consumiendo. Básicamente las personas que tienen pesos, lo que hacen es ahorrarlos o ir a algún tipo de cambio oficial, por eso es la diferencia con el dólar, el contado con liqui o el dólar MEP y el dólar blue, que se disparó en un momento hasta 140, porque indudablemente la gente está temerosa, y bueno, cuando la gente tiene miedo, se cubre. ¿Y cómo se cubre? Bueno, básicamente ahorrando, ¿sí? Por eso la inflación no creo que este año, salvo quizás a fin de año, si hay algún tipo de rebote por alguna devaluación que el gobierno haga, no creo que este año se vea reflejada la inflación. Sí, creo que va a pegar de lleno el año que viene, y quizás el año que viene en esta fecha, si no se supieron manejar la política monetaria y la política cambiaria, estemos con inflaciones de 3 dígitos, ¿sí? Anuales, ¿no? Lo cual sería una situación bastante compleja. Bueno, volviendo un poco bueno, acá puse, para Guzmán, mientras gobierna el peronismo es imposible que haya hiperinflación. Existe un control de la situación. Bueno, cuando un político dice que hay control de algo o que algo está controlado, bueno, me hace acordar mucho a lo que fue la ley de intangibilidad de los depósitos, ¿sí? Muchos quizás de ustedes no sabían o que no sabían que era esto, pero bueno, fue una ley que se votó el 29 de agosto del 2001, en donde el presidente en ese momento dijo una frase célebre: el que trajo Manaos tomará Manaos. No, esta no es.
el que depositó dólares recibirá dólares, ¿sí? Es una frase célebre del expresidente Duhalde, que venía a cuenta de esta ley de intangibilidad de los depósitos, ¿sí? Esto fue el 29 de agosto del 2001. El 3 de diciembre, corralito. O sea, 3 meses después de haber declarado la ley de intangibilidad de los depósitos, que el que recibió dólares recibirá dólares, el que depositó dólares recibirá dólares, 3 meses después estábamos en un corralito. Por lo tanto, que un gobierno diga que tenga algo controlado, que algo va a pasar, indica generalmente todo lo contrario, ¿sí? Por eso estas señales a mí me hacen mucho ruido y siempre soy precavido de hacerles leer a la gente y entender a la gente todas estas cuestiones que ya pasaron en la historia argentina y que aparentemente y lamentablemente se vuelven a repetir, ¿sí? Bueno, vamos un poco ahora sí al meollo de la charla, que es que, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Primero, ¿qué hacemos con lo que tienen dólares? ¿Sí? O sea, indudablemente acá es una pregunta que me vienen haciendo hace mucho tiempo, ¿sí? ¿Qué hacer con los depósitos? ¿Qué hacer con el dinero que uno tiene? ¿Conviene dejarlo? ¿Conviene sacarlo? La verdad que esta es una pregunta muy recurrente y las personas que me preguntan esto generalmente ya tienen tomada la decisión. Me preguntan para que yo les termine de confirmar, ¿sí? Básicamente, y sobre esto voy a hacer un análisis bastante rápido y tratando de sacar todo aquello que sea subjetivo, ¿sí? Básicamente vamos a hablar de probabilidades y de números, ¿sí? Ustedes pueden ver acá claramente la caída de los depósitos desde agosto del año pasado a febrero de este año, ¿sí? Si quieren, en el próximo gráfico, este es el último reporte del BCRA, que ya vimos adelante, que vimos hace unos minutos, acá la caída de las reservas. Bueno, acá vemos los depósitos del sector privado. Fíjense cuánto cayeron. 44%, perdón, cayeron los depósitos de las personas, ¿sí? ¿A qué se debe esto? Básicamente a desconfianza, ¿no? Indudablemente, como ya dijimos anteriormente, o sea, existe un 5 a un 10% de probabilidades de que la cosa se desmadre, ¿bien? Si bien es una probabilidad chica, no deja de ser una probabilidad. Entonces, la gente me pregunta, bueno, Juan, ¿qué hago con los dólares que tengo en el banco? Yo le pregunto, ¿y dónde los tenés en el banco? No, los tengo en la cuenta corriente, los tengo en la caja de ahorro. Bueno, ¿qué renta te genera eso? No, nada, cero. O sea, está ahí a la vista, prefiero tenerlo a la vista, por si pasa algo, podés sacarlo. Ok, es decir que vos tenés los dólares depositados en una caja de ahorro ganando cero, ¿sí? Si nosotros suponemos que existe un 5 a un 10% de probabilidades de que esto se desmadre, indudablemente, y demás está decir que si vamos a un default y tenemos escasez de divisas, bueno, no sería la primera vez que el gobierno adoptara una medida en la cual especificara depósitos, por lo menos. O sea, podría ser una medida amparada en el desastre económico por el coronavirus y por la mar en coche, o sea, que el gobierno tomara una disposición, que lo pueda hacer tranquilamente, de hecho ya lo ha hecho, en el cual especificara los depósitos de las personas que lo tienen en dólares, ¿sí? Obviamente, repito, que existe un 5% de probabilidad de que pase eso, pero, a ver, la pregunta es, ¿vos dejarías los dólares en el banco con un 5% de probabilidades de perder una parte muy importante de esos dólares contra la opción de no ganar nada? La verdad que no tiene mucho sentido dejar la plata en una caja de ahorro, en una cuenta corriente. La verdad que no tiene sentido hacerlo. O sea, por una cuestión de probabilidades. Así creas que la probabilidad es el 1%, ¿por qué vas a arriesgar tu patrimonio, tus ahorros de toda la vida innecesariamente? ¿Sí? Entonces, a todas esas personas, lo que recomiendo es sacarlos. O sea, si tenés ante la duda, en estos casos no tiene que haber duda. Se saca la plata del banco, se duerme tranquilo y eventualmente, si la cosa se mejora, se vuelve atrás y se deposita los dólares de nuevo en el banco, ¿sí? El problema acá es equivocarse con la decisión, ¿sí? Supónganse que ustedes sacan los dólares y no pasa nada. ¿Cuánto les costó esa mala decisión? Nada. Ir hasta el banco y sacar la plata. Costo cero. ¿Qué pasa si pasa al revés? Toman la decisión de dejarlo y resulta que se lo especifican. ¿Cuánto les costó esa mala decisión? Una fortuna. Entonces, indudablemente, en este caso, yo me inclino, obviamente, por aquella decisión que si me equivoco,
no me genera ningún costo. Y esa decisión es, lamentablemente, sacar los dólares del banco. Eso es así. O sea, eso sería lo más, si se quiere, lo más racional. Pero bueno, después cada uno tiene su propia interpretación. Habrá gente que cree en este gobierno y le encantará este gobierno, y bueno, y decide apostar todos los ahorros de su vida a que este gobierno va a ser el mejor de los últimos 10 años. ¿Sí? Para el resto de los mortales, esta situación, indudablemente, ya lo ven en la caída de los depósitos, no es así. Por eso, ante la duda, siempre es mejor seguir digamos, ese sexto sentido que uno tiene que le dice mejor desencillemos hasta que aclarezca, hasta que amanezca, ¿sí? Bien. Vamos ahora un poquito, bueno, ya sabemos en dónde no dejarlos, ahora vamos a ver en qué conviene invertir, ¿sí? Bien, básicamente la gente en la Argentina conoce tres formas de invertir, o sea, una son los plazos fijos, otras comprar dólares y otras se vendría a ser el tema del real estate y de las propiedades. ¿Qué pasó con el que compró dólares? Imagínense ustedes, esto es la cotización del dólar, bueno, la tenía que haber ajustado, pero tenía que cambiar todos los años, esta es la cotización del dólar blue, si se quiere, o el dólar no oficial, en los años, en los diferentes años, y la cotización actual. Fíjense que una persona que compró dólares hace 3 años le ganó ni más ni menos que el 700% en pesos, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que cree que comprar dólares no es una buena inversión. La verdad que ganar un 700% en pesos en 3 años, a mí me parece que es no solo que es una inversión, sino que es una excelente inversión. Pero bueno, aparentemente hay muchos asesores financieros que creen que comprar dólares y dejarlos en el colchón no es buena inversión. Bueno, acá hay que hacer una separación importante. O sea, en pesos, obviamente que es siempre comprar dólares en la Argentina es una buena inversión. Imagínense que a mí en el 2017 me llamaban y me preguntaban, che, ¿te parece comprar dólares 16? Está medio caro. En el mayo del 2018 me llamaban y me preguntaban, che, ¿te parece comprar dólares? Mirá que se disparó, está medio caro. En mayo del año pasado me preguntaban, che, 46, pero la verdad que yo no creo que vaya a seguir subiendo. Bueno, imagínense que mi respuesta siempre es la misma. O sea, cada que alguien me pregunta si comprar dólares o no, yo le pregunto, ¿esos dólares los vas a usar en el próximo año? No. Si vas a tener los dólares un año, compra dólares porque va a subir. Siempre sube. En todos estos casos subió fortuna. De hecho, del año pasado a este subió un 170%. Pero definitivamente el dólar siempre ajusta. Siempre. Y por ahí se retrasa 2 o 3 años, pero de repente se ajusta todo junto, como pasó en la década del 90, que se atrasó 10 años o 9 años, y de repente cuando se liberó, bueno, se fue a un 400% arriba. ¿Sí? Entonces, indudablemente, el que apuesta al dólar gana. O sea, eso es así, históricamente en la Argentina, y no tengan vergüenza. Obviamente que nosotros, y estoy hablando con gente que no tiene educación financiera, nosotros como país no tenemos educación financiera, por lo tanto uno se cubre como puede. Comprar dólares me parece que es la cobertura, la mejor cobertura que uno puede hacer comparada, por ejemplo, con un plazo fijo. O sea, hoy hay gente que está haciendo plazos fijos al 30% en pesos. Cuando la inflación estimada de este año no va a bajar del 40% en el mejor de los casos, cuando no se vaya a 50, 60, lo que sea. O sea, una persona que hoy hace un plazo fijo está perdiendo plata, literalmente, está en una tasa negativa. O sea, no le veo ninguna lógica y jamás la voy a entender cómo alguien puede realizar una inversión a una tasa negativa. O sea, lo más ridículo, que eso es por una falta de educación financiera. O sea, es, es absolutamente increíble que las personas utilicen el plazo fijo a tasas negativas, o sea, teniendo o pudiendo comprar dólares. O sea, así el dólar estuviera a 140 y ustedes hubieran comprado a 140, la verdad que sigue siendo una situación complicada, o sea, digamos, va a seguir aumentando. Y si se dispara el oficial, el blue también se va a seguir disparando. Entonces, es importante entender esta situación, que la mayoría de las personas no saben de inversiones, no saben de finanzas, entonces no hay que incentivarlas quizás a ir a un plazo fijo porque te genera una renta. Comprar dólares te genera una renta que la podés ir vendiendo y la podés ir cobrando. Entonces, igual esta situación es importante y me tomo un minuto más
para decirle a la gente que compra dólares que realmente es hoy en la Argentina, y por la falta de educación, que es la mejor inversión lejos, o sea, lejos. No hay otra. Los plazos fijos, olvídense, y obviamente las propiedades mucho, mucho menos que menos. O sea, de hecho están bajando el precio de las propiedades y van a seguir bajando. Imagínense si la situación se complica un poco y nos vamos a una inflación de 3 dígitos, ¿a cuánto se va a ir el dólar y cuánto van a bajar las propiedades? Esto ya pasó. Y bueno, indudablemente, si bien hay muchas personas que están en real estate que dicen que es momento, siempre es momento en real estate, pero bueno, yo les puedo asegurar que si esperan un poquito más van a poder hacer mucho mejores negocios. Y otra cuestión muy importante a tener en cuenta, que ya la nombré, es que el dólar oficial está a 72 y el dólar MEP está a 115, es decir que tenemos una brecha del 60%. Estas brechas, como ya dije anteriormente, meten mucha presión al oficial, e indudablemente cuando se ajusta, esto ya lo vimos no hace tanto, en el 2015 cuando ganó Macri, nosotros teníamos 2 dólares, el dólar oficial de Cristina, 9 pesos, y el dólar blue, que estaba a 14. Bueno, adivinen cuando asumió Macri y liberó el cepo, a qué precio se fue el dólar. ¿Más cerca de 14 o más cerca de 9? Obviamente que siempre el dólar va a tender al valor más alto, ¿sí? Y el dólar MEP, que es un dólar libre, digamos, que no está intervenido, y si es 115, bueno, indudablemente es porque hay gente convalidando ese precio, ¿sí? Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y de hecho, a medida que va pasando el tiempo, este valor se va volviendo más relevante todavía. Bien. ¿Cómo comprar dólares de manera ilimitada? Bueno, hay algunas maneras para hacerlo. La primera es recurrir al dólar blue, los famosos arbolitos. O sea, esa la conoce todo el mundo. Hay otra manera de hacerlo en blanco, que es mediante el dólar MEP o el dólar bolsa. Básicamente, esta es una operación que se hace de manera muy sencilla. Se abre una cuenta comitente en un agente de bolsa, se transfiere los pesos al agente de bolsa, a la cuenta corriente del agente de bolsa. El agente de bolsa compra un bono que cotiza en pesos y en dólares, lo compra en pesos y lo vende en dólares, ¿sí? Esta operación es muy sencilla de hacer y muy rápida. El problema que tiene es que ahora existe lo que se llama el parking, o sea que las personas, antes se podía comprar el bono y venderlo en el mismo momento, entonces uno no tenía riesgo del precio del bono, o sea, compraba y vendía en el mismo momento, entonces de esa manera se hacía de dólares, y los dólares se depositaban en la cuenta. Bueno, hoy en día tenemos lo que se llama el parking, es decir que hay que estar 5 días con los bonos en cartera. Esto genera un riesgo adicional, ¿por qué? Porque en esos 5 días el precio del bono puede bajar, ¿sí? También puede subir. Pero bueno, puede bajar. Si el precio del bono baja, obviamente yo estaría comprando los dólares más caros, lo cual genera algún tipo de incertidumbre. Pero bueno, es una operación válida, es una operación legal, es una operación que se puede hacer en blanco, ¿sí? Hay otro tipo de condicionamiento. También las personas que compran dólar oficial, los 200 dólares al dólar oficial, no pueden usar esta operatoria, pero sí pueden usar otra que es muy interesante, que es el de las criptomonedas. Si bien no voy a ahondar en este tema, la opción de comprar criptomonedas hoy en día es una opción más que interesante. ¿Por qué? Primero porque no tiene el impuesto país, y segundo porque se puede hacer y se puede comprar y vender en el mismo momento. Entonces, uno la puede comprar en pesos y vender en dólares y quedarse con, obviamente que el tipo de cambio no va a ser el oficial ni mucho menos, y se hace, esté más cerca de lo que es un dólar MEP, y quizás algún poquito más, pero bueno, es una operación válida, es una operación muy interesante y que no tiene ningún tipo de restricción. Hoy cualquier persona puede utilizar esta operatoria, haya o no comprado los 200 dólares y demás. Obviamente es una operatoria que en los últimos días, en las últimas semanas se disparó, así que seguramente en breve tendremos alguna disposición para poder acorralar esta operatoria, porque bueno, como siempre pasan estas cuestiones, o sea, la gente siempre busca la manera de conseguir lo que quiere, ¿no? Y todo el mundo quiere dólares, entonces se van buscando alternativas, y bueno, el gobierno siempre está tratando de ir cerrando estas alternativas para que la gente no se pueda hacer del billete que tanto necesita. O sea, tengan en cuenta que los billetes en Argentina no abundan, y menos para el gobierno. Bien, ya el hecho de comprar dólares está bueno, ya es una buena cobertura, o sea, ya van a haber ganado en pesos, obviamente no van a haber ganado en dólares. Si ustedes compran dólares y los ponen en el colchón, indudablemente van a estar perdiendo poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos hay inflación, ¿sí? Entonces, la rentabilidad de su inversión sería negativa. ¿Qué tan negativa? Y toda la inflación que haya en Estados Unidos. Si en Estados Unidos la inflación fue del 2% y ustedes dejaron dólares en el colchón durante un año, bueno,
su poder adquisitivo bajó un 2% en dólares. Quiere decir que en dólares ustedes estarían perdiendo. Aunque ganen en pesos una fortuna, en dólares estarían perdiendo. ¿Qué sería lo ideal? Bueno, obviamente recurrir a algún instrumento, ¿sí? Que definitivamente no podría ser local. Si bien hay algunos instrumentos locales para poder dolarizar, o sea, generalmente tienen bastante riesgo, ¿sí? Uno que se utiliza bastante son los CDR, o sea, son acciones de empresas importantes de otro país que cotizan en la Argentina. El problema que tienen los CDR es el tema de la liquidez, ¿sí? Y el otro problema que tiene es que son acciones, por lo tanto, tienen un riesgo de volatilidad en su precio, ¿sí? Por lo tanto, si uno tiene un perfil conservador y compra acciones, bueno, si bien se está cubriendo con respecto a la moneda, con respecto al activo, no lo estaría haciendo. Entonces, hay que tener cuidado con estas cuestiones de comprar ADRs o comprar CDR, que si bien, como le decía, son activos dolarizados, o sea, son activos de renta variable, o sea, no son bonos, son activos de renta variable y eso genera un riesgo adicional. Bueno, algunas de las alternativas que se pueden manejar o que uno puede definitivamente adoptar es el tema de los fondos comunes. ¿Sí? Fondos comunes de inversión internacionales. Hoy en día, acceder a un fondo común en cualquier lugar del mundo es mucho más sencillo que antes. ¿Sí? Antes era bastante más complejo, de hecho, el hecho de no existir internet, por ejemplo, y no tener home banking, hacía que uno cuando invertía en el exterior era bastante compleja la operatoria. ¿Sí? Primero porque uno no podía ver los fondos que tenía que esperar el extracto llegaba con un delay de un mes, o sea, la verdad que era bastante complejo. Hoy, con la tecnología actual, teniendo un celular y Wi-Fi, uno se conecta a su cuenta y ve en tiempo real cuánto está cotizando su fondo y cuánto tiene en cartera. Por lo tanto, esto ha hecho no solo que las personas tengan más fácil acceso, sino que las compañías les permitan a personas con menos poder adquisitivo adquirir estos instrumentos. Antes, invertir en fondos comunes por ahí implicaba inversiones mínimas mucho más altas que la que implica hoy. Hoy, básicamente, con montos muy chicos, uno puede acceder a invertir en fondos comunes de inversión, ¿sí? Lo mismo con las propiedades en el exterior. Si bien en la Argentina hoy no es buen momento para comprar propiedades, quizá dentro de un año sí, o dentro de 6 meses sí. Lo que yo siempre digo es que no hay buenas o malas inversiones, hay momentos para cada inversión, ¿sí? Hoy no es el momento definitivamente para las propiedades en Argentina, yo creo que van a seguir bajando un poquito más, o un poco más, por lo tanto yo esperaría, sí, quizás comprar alguna propiedad en el exterior, en algún mercado un poco más estable, sí generaría algún tipo de renta que sería en dólares, también eso no es un tema menor, o sea, no es lo mismo una renta en pesos que una renta en dólares, entonces estas cuestiones también sería importante analizarlas, o quizás en algún fondo de real estate que también existe, entonces si uno no accede por ahí a comprar una propiedad en el exterior, bueno, por ahí puede acceder a un fondo que invierta en propiedades y indirectamente estaría invirtiendo igual. Bueno, obviamente después tenemos portfolios personalizados y lo que son las cuentas bancarias internacionales, ¿sí? Esto también se puede hacer. Lo que sí, para cualquiera de estas cuestiones van a necesitar asesoramiento. ¿Sí? Lamentablemente, ninguna de estas cosas las pueden hacer ustedes por su cuenta. ¿Sí? Un dólar MEP, un contado con liquidación, comprar CDRs, eso lo pueden hacer con su agente de bolsa, es muy fácil, hay 200 videos de YouTube explicándolo, la verdad que no tiene ninguna dificultad. Ahora, abrir una cuenta en el exterior, una cuenta comitente y todo lo demás, implica necesariamente un asesoramiento, y acá es donde me voy a meter en algo que es primordial para ustedes. Voy a darles una mini clase de 15 minutos de educación financiera. Si son cosas muy elementales y muy básicas, no les voy a explicar ningún instrumento de estos, pero sí les voy a explicar algunas cosas que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de invertir siempre, sea que inviertan en fondos, en propiedades o en lo que sea, ¿sí? Siempre tienen que tener en cuenta las siguientes cosas, ¿sí? Lo primero que tienen que tener en cuenta es que toda inversión financiera implica 3 características, no una, no 2, sino 3. Toda inversión financiera tiene una rentabilidad, una seguridad y una liquidez asociada. El 95% de las personas toma decisiones de inversión mirando una sola de estas 3 características, que es obviamente la rentabilidad. Y no se fijan en las otras 2, lo cual es un problema. ¿Por qué? Porque uno es muy difícil que obtenga las 3 al mismo tiempo. Necesariamente uno tiene que resignar alguna de las 3. Por lo tanto,
sepan ustedes que si ustedes invirtieron en algo que da mucha rentabilidad, seguramente es porque tiene poca seguridad. Eso es así. La máquina de hacer dinero no existe. Si ustedes están ganando mucho dinero en poco tiempo con una inversión, indudablemente esa inversión tiene mucho riesgo. Que ustedes no lo vean es un tema de ustedes, pero el riesgo está. Inclusive el riesgo puede estar ahí durante 5 años, ¿sí? Y nunca manifestarse, pero de repente y de un día para el otro ese riesgo aparece, ¿sí? Y generalmente de la peor manera. Y uno no solo pierde lo que ganó, que ese sería el mejor de los casos, sino que probablemente pueda llegar a perder hasta todo lo que tiene. Por eso, señores, cada vez que van a invertir, presten atención a las 3 características. Otra característica fundamental, sobre todo en los tiempos que corren, es el tema de la liquidez. Tener el dinero accesible no es un tema menor, más en un país como el nuestro, ¿sí? Por eso los fondos comunes que tienen liquidez diaria se convierten en instrumentos muy interesantes. Dejar la plata en un plazo fijo, un mes inmovilizada, prácticamente es dejarla un año o 5 años. O sea, en un mes acá puede pasar de todo. Por lo tanto, aparte de lo malo que es la tasa de los plazos fijos, inmovilizar el dinero un mes en un país como el nuestro realmente no tiene sentido. Sigue existiendo fondos comunes que dejan casi la misma rentabilidad que un plazo fijo y tienen liquidez diaria, ¿sí? Por eso estas 3 cuestiones siempre las tienen que analizar al mismo tiempo. Cuando se metan en una inversión, miren la rentabilidad y fíjense cuál es el riesgo de esa inversión, ¿sí? Analícenlo. Eso es clave. La liquidez, bueno, es más fácil de analizarla, pero la seguridad o el riesgo de la inversión muchas veces uno no la ve y ahí es donde viene el problema. Y la otra cosa que tienen que tener en cuenta es el otro triángulo de las inversiones, que es que cada vez que ustedes van a hacer una inversión tienen que tener en claro 3 cosas. Eso lo tienen que tener en claro como inversores, ¿sí? Sea que vayan a hacer la inversión ustedes mismos o que vayan a pedir asesoramiento a alguien, estas 3 cosas las tienen que tener muy claras, ¿sí? Lo que tienen que tener claro primero es el plazo de la inversión, el tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo ustedes van a querer invertir ese dinero? Si bien hay imponderables en la vida, siempre los hay, la idea es que cuando uno tiene un capital, sepa por cuánto tiempo no lo va a necesitar, ¿sí? Entonces esto es clave. ¿Por qué? Porque el tiempo genera menos riesgo, ¿sí? Cuanto más tiempo tenemos para invertir, las inversiones más riesgosas van, digamos, bajando su riesgo, ¿sí? El tiempo juega a favor de disminuir el riesgo de las inversiones. Por eso es tan importante, no es lo mismo una inversión a un año que una inversión a 5, ¿sí? Porque si tengo una inversión a 5, ya me puedo poner en instrumentos más agresivos, lo cual me puede generar mucho mejores rentas que si me meto en instrumentos de renta fija, por ejemplo, en bonos, ¿sí? Por eso es clave saber el tiempo. Otra cosa clave es el monto. O sea, no le mismo hacer una inversión de $10.000, de 100.000 o de 1.000.000, pero cambia absolutamente la situación. Cambia la inversión, cambia el instrumento, cambia todo, ¿sí? Por eso es fundamental que ustedes tengan bien claro cuánto van a destinar a esa inversión, ¿sí? Si van a arrancar de chiquito y van a querer formar un capital, si ya tienen el capital y lo quieren potenciar, si ya tienen el capital y lo quieren proteger, ¿sí? No les interesa generar más ingresos, pero sí que esté seguro. Bueno, todas estas cuestiones ustedes las tienen que definir ustedes mismos. Y lo tercero que tienen que tener en cuenta, bueno, es el tema de la calidad. Ahí tendrían que ver, más que calidad, la palabra calidad, bueno, es una traducción media rara, pero si quieren, pueden adoptarlo como el riesgo que están dispuestos a correr, ¿sí? O sea, tienen que tener en cuenta el monto, el plazo y el riesgo que están dispuestos a correr. Generalmente si uno le hace un test de inversor a cualquier persona, le va a dar que es conservador. O sea, yo no conozco ninguna persona que se haya hecho un test y le haya dado que sea agresivo. O sea, agresivo literalmente es, ¿te importa perder el 30%? No, la verdad que no. Nadie contesta eso. O sea, a todo el mundo le importa perder el 30% y menos también. Entonces, indudablemente si uno hace un perfil, hay muchas compañías que te hacen un perfil, siempre te da conservador, ¿sí? Pero eso no necesariamente es así. Ahora bien, cuando uno va a analizar en qué quiere invertir, tiene que más o menos tener en claro, por ejemplo, en qué no le gustaría invertir. Decir, no, mira, mi límite son criptomonedas. Criptomonedas no, porque le desconfío, esto no. Indudablemente, y más allá de que puede ser una buena inversión, obviamente, yo no le aconsejaría poner el 50% de todo tu patrimonio en una cripto. O sea, salvo que tengas 22 años y bueno, tengas un patrimonio chico y te la quieras jugar, pero la verdad que la mayoría de la gente no tiene ese perfil tan agresivo de inversión. Entonces, es fundamental
que las personas entiendan que la decisión de inversión es propia, y ustedes tienen que tener estos conceptos bien claros, o sea, el monto, el plazo, y el riesgo que están dispuestos a correr se lo tienen que informar a la persona que los va a asesorar, ¿sí? O la tienen que tener bien presente cuando vayan a elegir la inversión. Bien, yendo un poquito ahora a quizás una cuestión, suponiendo, vamos al supuesto caso de que ustedes deciden sacar la plata del banco, tienen los dólares, quieren hacer una inversión en el exterior, pero no se animan a hacerlo por su cuenta, necesitan asesoramiento. Bueno, ¿cómo reconocer un asesor financiero? Bueno, en esto voy a perder también unos minutos, pues es fundamental para ustedes que entiendan cómo elegir. Esto es absolutamente claro porque están en juego los ahorros de su vida. Si ustedes se equivocan, van a perder los ahorros de su vida, una parte importante. Por lo tanto, presten atención a estas cuestiones y pónganle un poco de cabeza, y pónganle un poco de empeño, porque repito, van a perder plata que ustedes ganaron trabajando, ¿sí? ¿Qué debe tener principalmente cualquier asesor financiero? Idoneidad. O sea, clave, 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 clave. En nuestro país no existe la carrera de asesoramiento financiero, ¿sí? Eso es un problema porque no existe el colegio profesional y nadie que los avale. O sea, cualquier persona que haya terminado el secundario o no, que sepa leer y escribir, se arma una tarjeta, se pone asesor financiero y se convierte automáticamente en asesor financiero como yo. Literal. ¿Sí? Lo cual es un disparate. Más allá que existe el curso de idoneidad de la CNB y demás, o sea, nadie le da bola a eso. Literalmente, al no existir la educación financiera en nuestro país, la gente se quiere sacar eso de encima. Y generalmente elige un asesor al que más cerca tiene, que es, literalmente, o un amigo o un familiar. Después vamos a ver qué pasa con respecto a eso. Pero, independientemente de ser un amigo, un familiar o un desconocido, el tema de la idoneidad es clave. Ustedes tienen que tomarse el tiempo de investigar a la persona que les va a administrar sus ahorros, ¿sí? Es absolutamente clave que investiguen a la persona que les va a manejar su dinero, ¿sí? Hoy no es difícil investigarlo, existe Google, le preguntan a Dios, a Google, y Google les va a saber decir si esa persona qué estudios tiene, dónde está, si hace publicaciones, qué reputación tiene, si lo están puteando en todas las redes porque se quedó con la plata de alguien. O sea, eso es absolutamente clave. O sea, a nadie le cuesta perder 10 minutos de su vida y indagar un poco más sobre la persona. Sea amigo, repito, puede ser un amigo, ningún amigo se va a ofender porque le pregunta, che, vos estás ofendiendo, ¿qué es un fondo? O sea, ¿me explicás más o menos? O sea, esa es la otra característica que tienen que tener los buenos asesores. Te tienen que enseñar. Las decisiones de inversión no se delegan. No deleguen en nadie su decisión de inversión. La decisión de inversión la tienen que tomar ustedes. Que tengan un asesor que les aconseje está buenísimo, pero esto lo tienen que hacer ustedes. La decisión es de ustedes y le tienen que preguntar 20 veces a su asesor todo lo que consideren necesario. Si no entienden, no inviertan porque van a perder plata. Esto es ley, es así. El 90% de las estafas que hay se hacen con un esquema Ponzi, el esquema Ponzi. Carlo Ponzi, matemático italiano que hace 100 años inventó la estafa, y toda la gente cae en esta estafa hace 100 años. ¿Cómo alguien puede ser tan bruto de caer en la misma estafa durante 100 años? Bueno, pasa por esto. Pues la gente no sabe, no entiende lo que está haciendo, porque no analiza el riesgo, ¿sí? No le pregunta a su asesor, che, ¿qué onda esto? O sea, ¿y vos qué estudiaste de esto? ¿Estudiaste algo de esto? No, bueno, hice un cursito. Bueno, eso es clave, repito, va a manejar los ahorros de su vida. Por favor, sean conscientes de esto. ¿Qué otra característica, quizás no tan importante como la idoneidad, pero sí el tema de la ética? Bueno, acá voy a entrar en conflicto con un montón de gente que se llama asesor financiera y trabaja para una empresa, ¿sí? Una persona que trabaja para una empresa determinada, sea la empresa que sea, llámese Zurich, Prudential, SMG o Monguito, si la persona trabaja para una empresa, o sea, tiene un conflicto de interés. ¿Por qué? Porque te va a ofrecer todos los productos de esa empresa, literalmente. O sea, entonces, ¿estaría ofreciéndote los mejores productos para vos en tu situación? No, te está ofreciendo los productos que tiene. Por lo tanto, no te está asesorando, te está vendiendo. Una persona puede ser idónea, pero si trabaja para una empresa, indudablemente no va a ser ética en el asesoramiento. Sí puede ser ética en la venta. Puede tener, de hecho, las compañías
en lo que todas las compañías lo que más énfasis hacen no es en los productos, que son 3 o 4, hacen énfasis en las ventas. Les enseñan a los vendedores a vender, ¿sí? Literalmente. Entonces, son técnicas de venta para que te puedan encajar los productos que ellos tienen, literal. O sea, eso no es asesoramiento, eso es venta, ¿sí? Si ustedes tienen claro que tienen un amigo que labura en Prudential y tiene idoneidad, sepan que les va a meter todo producto de Prudential, porque no tiene otro producto para ofrecerles. Porque es lo que conoce, es lo que sabe, habiendo quizás muchos mejores productos para su situación. Nunca se van a enterar. ¿Por qué? Porque su asesor no es asesor, es un vendedor. ¿Es grave? No sé, decídanlo ustedes, pero sépanlo que eso es así. Vamos a la última. ¿Y la confianza? ¿Es importante la confianza? Bueno, el 95% de las personas eligen a su asesor financiero por confianza. No les importa si son idóneos, no les importa si son éticos. Lo único que les importa es que es un amigo, que yo me junto a jugar al fútbol, que es compañero, que es amigo, que es familiar, que a mí no me va a cagar, ¿sí? Literalmente es un error garrafal. ¿En qué termina cuando uno elige un amigo, cuando elige un familiar y que no es idóneo? Bueno, que ustedes elijan un asesor que no es idóneo es quizá la decisión que más cara le puede llegar a salir, ¿sí? ¿Qué tan cara le puede salir? Bueno, pregúntenle a la gente que invirtió en HomeFund, ¿sí? HomeFund es una compañía que durante 18 años y con 300 asesores en la calle, vendía inversiones, que eran literalmente mutuos, ¿sí? Durante 18 años, no los 18 años, pero sí en los últimos, se dedicó a hacer una estafa con mutuo de unos 500 millones de dólares. 300 asesores tenía en la calle vendiendo, ¿sí? Indudablemente, todas esas personas que pusieron, y estoy hablando de personas de toda clase social, estoy hablando desde el más chiquito que tenía $2.000 hasta el más grande que tenía realmente fortunas, igual invirtió en la compañía, sin analizar absolutamente nada, y confiando en la persona que tiene al lado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un amigo, porque a mí no me va a cagar. Indudablemente, si la persona no es idónea, no es que te va a cagar, la van a cagar a ella también. Si la persona no es idónea, no se va a dar cuenta de la estafa. Por lo tanto, va a ser engañada de la misma manera. Por eso es tan importante que su asesor sea idóneo. Y la confianza es algo que ustedes no deben tener. Lo mejor es que no confíen en su asesor, todo lo contrario, o sea, que no confíen, que le pregunten todo, que le desconfíen, que busquen que todas las cosas estén a nombre de ustedes. O sea, cuanto más desconfianza le tengan, les aseguro que más segura va a salir su inversión. Eso es así. La confianza después se gana. Obviamente que si ustedes tienen un asesor que no conocen, pero que es idóneo y es ético, la confianza se gana rápidamente. O sea, eso es automático. Ahora, si ustedes confían en una persona que no es idónea y no es ética, les puedo asegurar que van a perder plata. Siempre van a perder plata. Entonces tengan muy en claro esta situación cuando vayan a elegir a alguien que los asesore, mínimamente que sea idóneo, mínimo. Más allá de que sea confianza, no existe la confianza. O sea, acá en inversiones somos todos amigos, yo juego al fútbol con vos, pero no te voy a dejar la plata, la llevo a perder y ¿qué hago? Te cago a patadas. No existe eso. O sea, repito, no puede haber falta de idoneidad, no puede haberla. No puede haberla. Esa no se negocia, digamos, porque van a perder plata. Lo de lo ético, bueno, si trabajas para una compañía o no, quizás el producto que te venda justo para el caso tuyo te puede servir. Indudablemente, quizás te venda un producto y no te venda ninguno más. Pero bueno, eso es un tema del asesor también, ¿no? O sea, es muy cómodo también trabajar para una compañía, que te dé el resguardo de la compañía, que te regale viajes si vendes mucho, que te comisione bien, que tengas un lugar para ir, bueno, que te regale la tacita, bueno, el llaverito. Está bueno tener eso. Obviamente es muy difícil ser asesor financiero, porque todas esas ventajas que tiene el vendedor, el asesor no las tiene. Nosotros en la compañía laburamos con no menos de 5 o 6 compañías de primer nivel, argentinas y del exterior. ¿Y tenemos poder de negociación con alguna? No. Nos regalan tacita, no regalan nada, porque no tenemos volumen con ninguna. O sea, tenemos volumen con todas, pero con ninguna tenemos todo el volumen concentrado. Por lo tanto, nosotros no ganamos ningún viaje. Los viajes que hacemos los tenemos que pagar nosotros. Sí, a la larga, ser un buen asesor para mí genera mayores ingresos que ser un vendedor. Pero bueno, es un tema más filosófico que no viene del caso. Pero sí es importante que ustedes entiendan por lo menos estas cuestiones básicas. Si van a elegir a alguien, sepan cómo elegirlo. Si lo quieren hacer ustedes, buenísimo. O sea, investiguen, pregunten, hay muchas capacitaciones, hay muchos cursos, o sea, nunca está de más invertir en uno mismo, o sea, en capacitación, en educarse, vivo dando capacitaciones. Yo las capacitaciones, o sea, básicamente lo que hago es avivar giles, o sea, trato de explicarle todas las maneras posibles en que los puedan engañar, para así de esa manera ustedes no caen en eso. Para mí eso
es lo más importante. Después, si saben diferenciar un fondo, qué fondo es mejor para ustedes, la diferencia entre una acción, un bono, un derivado, si aprenden derivado, la verdad, no les va a cambiar la ecuación. Ustedes, hay gente que no le gustan las finanzas porque no es un métier, o sea, no es lo suyo, se dedica al psicólogo. ¿Qué le puede importar el rendimiento del fondo, si es de renta fija, renta variable? Se quiere ocupar de lo suyo. Me parece muy bien, pero sí tiene que tener idea. Y sí tiene que saber por lo menos elegir la persona que le va a administrar los fondos. ¿Sí? Bien, hasta acá llegó la charla. Espero que les haya gustado. No sé si hay preguntas. A ver. Bueno, si están invertidos dólares en fondos, en balance. Bueno, es lo que, a ver, es lo que le decía. Las compañías argentinas tienen el riesgo argentino. Eso es inevitable. Y si mañana nosotros nos vamos al tacho, la compañía es muy difícil que se abstraigan de eso. Indudablemente les va a pegar igual. Obviamente que quizás les pegue menos que a otras, pero literalmente, o sea, es importante que ustedes entiendan que todas las compañías que están en Argentina físicamente tienen riesgo argentino. Y si mañana el presidente de turno se le ocurre poner el impuesto al Sarasa, esa compañía lo va a tener que pagar. Y si mañana el gobierno se le ocurre decir que le confisca los depósitos a los fondos, lo puede hacer. De hecho, a los fondos comunes le especifica, lo dolariza, lo deja especificado, dolarizado, le cambia las condiciones. Nuestro país no tiene seguridad jurídica, o sea, no existe la seguridad jurídica. Todo es en el aire. Por lo tanto, es importante que ustedes entiendan esto. Si ustedes van hablando de todos los ahorros de su vida, y bueno, o sea, la verdad que y están pensando en más largo plazo, por ejemplo, en un plan de ahorro, un seguro de retiro. O sea, que mucha gente realmente está planteándose un plan B, nada más un seguro de retiro, porque indudablemente ya les digo que la jubilación, si tienen jubilación, va a ser horrible. Entonces, hay mucha gente que está pensando en armar una jubilación. Definitivamente, yo no lo haría con una empresa local, pero bueno, son muchas veces decisiones personales. ¿Cuál es la próxima charla? Bueno, voy viendo, o sea, voy dando, seguramente las voy informando por mis redes sociales. La tasa lógica. La tasa lógica depende del riesgo que están dispuestos a correr y del tiempo. Esto es lo que les dije antes. O sea, lógico es una inversión conservadora ganar un poco más que la inflación en Estados Unidos, 3-4%. Una moderada, 6-7%. Una agresiva en acciones, 10-12%. Obviamente que hay inversiones que por ahí te pueden dejar el 18%, el 15% y demás, pero las tasas lógicas son esas. Estamos muy acostumbrados, mal acostumbrados a las tasas. Acá yo una persona le digo, mira, podés ganar un 6-7% en dólares y me arruga la cara como diciendo, no me gusta mucho, cuando es una tasa realmente muy importante a nivel internacional. Lo que pasa que, claro, comparado a las tasas acá, parecen chicas, pero repito, o sea, porque no están evaluando el riesgo. Cuando se pone el riesgo al lado, bueno, ya la cosa cambia bastante. Creo que podemos ver precios inmuebles como 20 años atrás. Y probablemente los precios históricos de los inmuebles en la Argentina están un 20% arriba del promedio, ajustado por inflación. O sea, en la UCA creo que hay un índice que hay un economista que ahora no me sale el nombre, que lo arma, que es muy piola porque lo ajusta por inflación. Estamos en valores muy por encima de la media de los últimos 40 años. Por lo tanto, deberían bajar. O sea, y si hay alguna crisis importante, imagínense, eso siempre genera oportunidades. Si tienen dólar en la mano, lo ponen arriba de la mesa y literalmente ponen el precio. A ver. Sí, bueno, con respecto al retiro, bueno, ahí hay que armarse un plancito de ahorro que se puede ir haciendo de a poco. Y bueno, ahí yo digo que los planes de retiro o las inversiones en líneas generales yo las veo más como una, digamos, una maratón, ¿sí? O sea, la gente, ¿por qué se anota tanta gente en la maratón? O sea, ¿porque la quiere ganar? No. A la gente que se anota no le interesa, salvo los tres kenianos que siempre las quieren ganar, que se dedican a eso. Al resto de las personas lo único que les interesa es llegar. De eso se trata, de llegar a su ritmo, como pueden, es llegar. ¿Sí? En las inversiones, sobre todo en una inversión, en un plan de retiro, importante es llegar, que cuando llegue la plata esté. Fundamental, que la compañía exista. ¿Sí? Es clave, eso es clave y lamentablemente no se puede garantizar con empresas locales. Nunca más un plazo fijo. Sí, para aquellas personas que les interese el tema de las finanzas y demás, tengo un grupo en Facebook, hace 10 años, el otro día estaba viendo la fecha de creación, hace 10 años que tengo un grupo en Facebook que se llama Nunca más un plazo fijo, donde cuelgo notas y demás, y algunos artículos de finanzas de interés. 10 años, la verdad,
que hace 10 años que vengo peleando contra los plazos fijos, indudablemente muy bien no me ha ido. Pero bueno, alguna cabecita por lo menos he cambiado y por lo menos le he hecho dudar, ¿sí? Y bueno, lo que son mis capacitaciones y demás, todo el tiempo las estoy dando y las publico generalmente en mis redes, así que me pueden seguir en LinkedIn, con mi nombre, en Instagram, en Facebook, bueno, me buscan, estoy por todos lados. El crowdfunding de propiedades, bueno, técnicamente todavía no está autorizado por la CNB, ¿sí? Ninguno de estos crowdfunding están autorizados para poder tomar fondos. El problema siempre acá, en este tipo de inversiones, es el tema de cuánto confías en el administrador. Eso es confianza ciega, ¿sí? Si el administrador te dice que ganó el 5, bueno, ganó el 5. Es muy difícil de probar si ganó más o menos. O sea, más en un país como el nuestro. En otros países la regulación es mucho más estricta, ¿sí? Hoy, por ejemplo, en nuestro país ni siquiera están regulados. O sea, lo mismo con C-Socio y otras plataformas similares, en donde por ahí puede haber buenas inversiones, y de hecho ese socio hizo un convenio ahora con la UBA, donde la UBA algunos proyectos los evalúa para dar una nota con respecto al proyecto, y uno puede invertir con un poco más digamos, de información, pero bueno, están sin regular. Las cosas sin regular tienen un riesgo adicional, ¿sí? Si bien por ahí el producto es bueno, y puede ser una buena manera de invertir en metros cuadrados, si no tenés la plata para invertir en propiedades, es una excelente manera de meter metros cuadrados, pero repito, yo creo que eso debería bajar un poco más, quizás para entrar el año que viene o después de una crisis. Ahí creo que el potencial puede mejorar, repito, siempre teniendo en cuenta que hay un riesgo asociado a la empresa, ¿no? El tema de la construcción, bueno, obviamente el tema de la construcción, hoy los costos de la construcción bajaron muchísimo porque no se está construyendo nada. Indudablemente, como todos los órdenes, hay que ver quién te construye, cómo te construye, pero si ya tenés el terreno, construir no sería una mala opción, dependiendo para qué lo hagas, ¿no? O sea, hoy una renta, construir una propiedad y alquilarla te deja una renta del 2, 3, 4, 3% en dólares, o sea, lo cual es ridículo. O sea, cualquier inversión afuera te da eso, y no tenés que dejar la plata inmovilizada, ni meterte en una construcción, ni nada. Por lo tanto, no son tasas muy tentadoras. Ahora, si vas a construir para vender y tenés una persona que te construye de confianza y compraste el terreno en un remate, bueno, todas esas cuestiones hacen de que tengas más chance, pero vos tenés en cuenta que hace un montón que no se vende nada y hay muchas constructoras que han construido muchísimo, por lo tanto van a salir a la venta esas unidades, y bueno, los precios, cuando hay mucha oferta, ya saben qué pasa. Pero no digo que sea mala inversión, en algunos casos puntuales inclusive puede ser hasta buena, pero hay que meterse en un baile, ¿no? A construir tiene sus riesgos también, con quién lo haces, cómo lo haces, el tiempo, que no se te devalúe en el medio porque se te van los costos. O sea, no es para cualquiera, o sea, hay que tener cierto grado de expertise o gente que realmente maneje el tema. Bien, bueno, espero que les haya gustado. Esta no va a ser la última charla. Si les gustó la charla, la pueden recomendar, la voy a colgar en YouTube para aquellas personas que la quieran volver a ver o se la quieran recomendar a alguien. La voy a colgar, me buscan con mi nombre en YouTube también, seguramente la charla la voy a llamar igual que acá. Espero que les haya gustado. Ah, en el chat también. ¿Cuánto va a ajustar el dólar oficial? Sí. Miren, si yo supiera todas estas preguntas, ¿cuándo se va a ir el dólar? Si yo supiera todas estas preguntas, sería millonario, y no se las diría tampoco, ¿no? O sea, cualquier persona que les venda a ustedes cómo hacerse millonario, bueno, los está estafando. Es más, se está haciendo millonario vendiéndoles la idea de cómo hacerse millonario. O sea, porque esa persona no puede estar haciendo esa boludez si es millonario. Si el tipo sabe cómo hacerse millonario, ya es millonario. ¿Qué les está vendiendo a usted un cursito pedorro, un libro, cuando podía estar rascándose en el medio de una isla comprada con sus millones? O sea, descreo de todas esas cuestiones. Bueno, oficinas corporativas. Imagínense qué opinas si invierte en dólar ingresando a un fideicomiso que alquila oficinas. Las oficinas, no sé. Para mí, si hay un rubro que va a ser castigado y que van a sobrar oficinas ahora en el mundo, va a ser después de este coronavirus. El coronavirus lo que vino a cambiar fue la forma de laburar de las empresas. Yo te puedo asegurar que el 80% de las empresas está evaluando o achicar la oficina o eliminarla directamente. O sea, después del experimento este del home office que obligó el coronavirus, olvídate que los métodos de oficina que van a sobrar van a ser monumentales. En el peor de los casos, las empresas van a ajustar un 20, un 30% los metrajes
que tienen de oficinas. Eso no tengo ninguna duda. Cuando no, ajusten un 60 y un 70. Eso tengo. Si hay algo que tengo claro después de este coronavirus va a dejar muchas cosas. Primero que va a ser el coronavirus más light, o sea, la pandemia más light de la historia. O sea, con suerte va a llegar al 0,5% de la población mundial de muertos. A ver, con suerte, digo, con toda la furia. O sea, muriéndose todos de acá hasta un año más sin vacuna, va a llegar al 0,5. O sea, a nivel estadístico, un chiste. La pandemia no se murió nadie. Y con respecto a los costos que generó la pandemia, los más altos de la historia de la humanidad. O sea, ninguna pandemia generó tantos costos económicos como este. Cuando hagan una cuenta, después cuando termine la pandemia, un economista va a hacer la cuenta y va a calcular cuánto costó cada muerto. O sea, van a calcular la cantidad de muertos por los millones que costó y van a decir que cada muerto costó 100 palos, millones de dólares. Yo no creo que cuesten, que cuando se hagan la cuenta final, yo no creo que cada persona que haya fallecido le haya costado económicamente al mundo 100 millones de dólares. No menos de eso. Así que imagínense el daño que causó la pandemia a nivel económico y el daño que causó, más allá que son personas, yo entiendo que son personas, pero bueno, a ver, como pandemia, repito, en términos de mortalidad no existe, ni comparable con el resto de las que hubo, ¿no? Dólar oficial, bueno, excelente, bueno, gracias por los comentarios. Bueno, les dejo un saludo a todos, espero haber contestado todo. Perfecto. Buenísimo. Solo escuchamos la música. Bueno, espero que les haya gustado la música también. Los dejo a todos. Buenas noches.